Mis hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre doctrina. En esta noche queremos estudiar un tema supremamente interesante, así que les invito a que puedan ponerse cómodos, tomar su Biblia y poder anotar esta información, ya que esta información vale oro. Hermanos, queremos invitarles de que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, háganlo. Para nosotros esto es bien importante porque de esta manera podemos llegar a muchas almas con la verdad presente. En este canal, hermanos, se predican temas sólidos y profundos de Biblia, temas de profecía, doctrina, escatología, teología, apología y algunas veces alertamos sobre errores doctrinales. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos estudiar un tema supremamente interesante. Sobre este tema muchos hermanos me han preguntado, así que vi necesario poder presentar esta clase para que podamos responder esta pregunta que muchos hermanos me han hecho. Así que, hermanos, vamos a orar para pedir la dirección del Todopoderoso. Vengamos de rodilla. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Danos discernimiento para que podamos discernir este mensaje. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender, puedan crecer en conocimiento, para así poder explicar y comprender estos importantes temas que casi nadie los presenta. Danos sabiduría, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que se concentren porque este tema es muy importante. Muchos hermanos me han preguntado que si es bíblico que una mujer predique en los púlpitos, que si una mujer puede dirigir una congregación. Así que en esta ocasión vamos a estudiar esta clase. Hermanos, quiero decirles que esta clase de temas los presentamos muy noche. Estamos predicando en la noche. Por eso es que algunas veces se oyen los perros ladrando, porque acá donde vivo, en la comunidad donde vivo, en la calle hay muchos perros. Así que, hermanos, si escuchan el ladrido de los perros, espero que puedan comprender, ya que hacemos el esfuerzo para poder presentar esta clase de temas, y estos temas los grabamos en la noche. Así que estamos en el templo adventista, donde yo me congrego, presentando estos temas. En esta hora tengo las 8:34 de la noche, hora El Salvador. Iniciemos. Muchos hermanos me han preguntado, hermano Rafael, ¿es bíblico que una mujer predique en la iglesia? ¿Es bíblico que una mujer suba al púlpito a predicar en un culto divino? Así que vamos a responder esa pregunta usando la Biblia. Y antes de leer los textos bíblicos que se usan para negar eso, para sostener eso, quiero decirles, hermanos, que el tema acá no es hablar si una mujer puede ser pastora de la iglesia o no. Ese tema ya lo hemos expuesto en otras clases, donde hemos presentado que el que una mujer sea pastora de iglesia es una enseñanza antibíblica copiada de las iglesias protestantes. El tema de esta hora no es ese. El tema es si en verdad una mujer puede predicar en un púlpito o no. Así que vamos a leer dos citas bíblicas que se usan para decir que una mujer no puede predicar. Estas dos citas he notado que la usan muchas iglesias protestantes que niegan el hecho de que una mujer pueda predicar y dirigir una congregación. Y quiero que hagamos la diferencia. Una cosa es predicar y otra cosa es un ministerio pastoral. Es muy importante que sepamos hacer esa diferencia. Un diácono puede predicar en un púlpito adventista. Un anciano de iglesia puede predicar en un púlpito. Pero eso no significa que el anciano o el diácono o el laico sea pastor. Por ejemplo, yo soy laico, yo no soy pastor, pero predico en las iglesias adventistas. Entonces quiero que sepamos hacer esa diferencia entre lo que es un ministerio pastoral y el don de enseñanza, el don de predicar.
Ahora, vamos a leer las dos citas bíblicas que se usan para negar que una mujer pueda predicar en la iglesia. La primera cita está en 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 al 35. 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 al 35 es la primera cita y dice así. Esto lo dice Pablo a la iglesia de los Corintios. Vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Note qué interesante que el apóstol Pablo da un consejo a la iglesia de los Corintios. Dice que las mujeres callen en la congregación. Este texto es usado para decir de que una mujer no puede predicar en los púlpitos. Pero vamos a ver de que este texto tiene su contexto histórico y cultural. La otra cita que se usa para sostener eso es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 12. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 12, dice Pablo: la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Dos citas del apóstol Pablo que se han usado para sostener de que una mujer en la iglesia tiene que estar en silencio. Y estas citas, hermanos, se han usado para decir de que una mujer no puede predicar en la iglesia. Tiene que estar en silencio. Hermanos, es importante que cuando analizamos estas citas bíblicas tengamos en cuenta el contexto cultural e histórico. Estos pasajes deben de entenderse en este sentido, en un contexto cultural. Hermanos, el apóstol Pedro dijo en 2 Pedro 3:16 de que el apóstol Pablo tiene cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen las palabras de Pablo como también las escrituras, las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, cuando leemos a Pablo, tenemos que tener sumo cuidado, porque si no tenemos sumo cuidado, podemos malinterpretar al apóstol Pablo. Estos dos pasajes bíblicos presentan una aparente contradicción. La pregunta es, ¿será que Pablo en estos textos bíblicos está diciendo que una mujer no puede predicar en un púlpito? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo que una mujer no puede hablar en la iglesia? ¿Será que el apóstol Pablo está diciendo que una mujer no puede opinar? Negativo. Vamos a ver, y esto lo comprueba la historia y muchos comentadores bíblicos. Esto que les voy a decir está registrado en historia, de que estas citas bíblicas que dice Pablo deben de entenderse en el contexto cultural e histórico. O sea, lo que tratamos de decir, que hay temas en la Biblia que deben de entenderse como una prohibición local, cuando el apóstol Pablo dijo eso. Y hay consejos bíblicos que son universales. Es importante que nosotros sepamos comprender qué es un consejo local para ese tiempo y para esa iglesia. Y hay que entender que hay consejos que son locales y universales para todas las épocas. El apóstol Pablo aproximadamente escribió 14 cartas. Digo aproximadamente porque le atribuyen la de los hebreos, pero hay cierta discrepancia que no se sabe quién escribió
la epístola a los hebreos. Algunos creen de que fue el apóstol Pablo, inclusive hay una referencia donde se insinúa, donde Elena de White dice que posiblemente haya sido el apóstol Pablo que escribió la carta a los hebreos. Pero excluyamos la carta a los hebreos, pero aproximadamente hay 14 cartas que Pablo escribió, y en muchas de sus cartas Pablo toca temas locales que estaban pasando en esas iglesias donde Pablo escribió su carta. O sea, cuando leemos el apóstol Pablo, tenemos que tomar en cuenta lo que estaba pasando en esa iglesia, en ese tiempo. ¿Cuál es la cultura de esa iglesia? ¿Cuál es la cultura de esa sociedad en que se escribió la carta? Porque si no tenemos en cuenta ese principio, el contexto cultural e histórico, podemos llegar a malas interpretaciones de la Biblia, porque hay consejos o hay temas que se deben de aplicar locales y otros que deben de aplicarse universales. En este caso, vamos a ver de que este consejo que Pablo le dio a la iglesia de los Corintios y a Timoteo son consejos locales, culturales, y no deben de ser tomados como consejos universales. Vamos a ver de que este consejo que Pablo le da a los Corintios y a Timoteo tiene que ver con un aspecto cultural, con un aspecto de cómo la sociedad trataba a la mujer. Ahora, vamos a poner un ejemplo bíblico para que entendamos de que hay consejos locales y hay consejos universales. Los consejos locales o los temas locales se dieron para X personas en X tiempo y en cierta sociedad. Uno de esos ejemplos es, solamente voy a tomar un ejemplo. Vamos a tomar este ejemplo y después vamos a volver al tema de las mujeres en la congregación. ¿Estamos de acuerdo? Este tema que voy a presentar para poner este ejemplo de que hay consejos locales, hay consejos universales, es muy importante que lo podamos entender. Un consejo local que no aplica para hoy es la prohibición de encender fuego en sábado. Dios le prohibió a Israel no encender fuego en sábado. Esto está en Éxodo 35, versículo 3. Noten cómo dice: no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Noten, Dios está prohibiendo determinantemente no encender fuego en sábado. Pregunto, ¿significa que esta prohibición aplica para hoy? No. Vamos a ver que el contexto de este versículo o de esta prohibición de encender fuego en sábado o de no encender fuego en sábado era una prohibición local solamente para Israel mientras andaba en el desierto, porque vamos a ver de que en el desierto no había necesidad de encender fuego porque el clima era cálido y también la comida no había necesidad de calentarla, porque el maná no afectaba en la salud si se consumía sin calentarse. O sea, en otras palabras, la prohibición de encender fuego en sábado era una prohibición local para Israel. Si alguien encendía fuego, simplemente estaba desafiando el mandato de Dios, porque no había necesidad en el desierto de hacer este tipo de trabajo. Inclusive para encender fuego en el desierto, imaginémonos el gran trabajo que iba a hacer la persona para poder encender fuego. Tenía que ir a rebuscarse con leña en un desierto, tenía que hacer un gran esfuerzo y no sabemos qué método iba a usar para poder encender fuego y sacar fuego en un desierto árido. Por lo tanto,
aparte que era un gran trabajo de encender fuego en sábado en el desierto, no era necesario. Por eso es que Dios determinantemente prohibió, y dice el texto, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Porque esta prohibición tiene su contexto, y es una prohibición local solamente para Israel mientras andaba en el desierto, porque en el desierto no había necesidad de encender fuego. Y es interesante, hermanos, que la Biblia enseña de que había un individuo, el Espíritu de Dios dice que este individuo era uno de los de la multitud mixta. Era un impío que desafió el mandato de Dios. O sea, era un pecado de rebelión, no era un pecado accidental. No sabía, o me equivoqué accidentalmente. Era un pecado de rebelión. Dice Números 15, 32 al 36, de que un impío a propósito fue al desierto a buscar leña para encender fuego. Y dice que Dios le dijo a Moisés que diera una orden de matarlo lapidado, o sea, apedreado. Alguien puede decir, alguien que no tenga conocimiento del contexto, esta cita puede decir, ¿acaso no era un padre que andaba buscando leña para hacer comida para la familia? ¿Cuál es el pecado? Si leemos el contexto, había un pecado de rebelión porque no era una necesidad que estaban pasando hambre, porque había comida. En el desierto Dios les daba maná para todo. O sea, no era una necesidad de andar buscando leña para hacer comida para la familia. Está fuera de contexto decir eso. Lo que estaba haciendo este individuo era un pecado de rebelión, desafiando abiertamente el mandato de Dios. O sea, es un pecado a mano alzada, que en el hebreo es atash y pechá. Números capítulo 15, 32 al 36. Noten, hermanos, que estoy poniendo este ejemplo para que veamos esta prohibición local. No era prohibición general ni universal, porque esto no aplica hoy en día para nosotros. Números capítulo 15, versículos 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. La pregunta es, ¿para qué andaba recogiendo leña? ¿Para comer? No, no era para comer, porque había comida allá. Para calmarse del frío. No, porque el clima era cálido. No decía frío en el desierto. Noten. Hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña le trajeron a Moisés y a Aarón. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado lo que habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo. Toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Hermanos, quiero que sepamos hacer la diferencia entre pecado de ignorancia y pecado de rebelión. Hermanos, esto que pasó era un pecado de rebelión, era como provocar a Dios, era como burlarse de Dios, era un pecado a mano alzada, era como burlándose de Dios, como queriendo decir, a mí no me va a pasar nada, desafiando a Dios. Era un pecado de provocación, de rebelión. Y saben, hermanos, que esto pasó también con Usa. Dice la Biblia que Usa, el arca del pacto se iba a caer y Usa la sostuvo. Alguien puede decir, ¿acaso Usa no hizo un favor de tener el arca para que no se cayera? Si nosotros vemos el contexto, Usa varias veces había hecho este tipo de cosas, como por ejemplo provocar a Dios, como queriendo decir, ¿acaso solamente los sacerdotes levitas tienen derecho a tocar el arca? O sea, Usa de antemano había hecho muchos intentos, y eso se puede inferir según el texto. Era un pecado de provocación, era un pecado de mano alzada, porque Dios había dicho que solamente los levitas podían tocar el arca y cargarlo. Y Usa cometió el pecado de presunción, y esto había sido ya planeado. No fue algo
instantáneo. No fue algo como decir, vamos a ayudar, voy a ayudar en este momento, sino que era un pecado de rebelión, un pecado planeado. Y esto lo corrobora el espíritu de profecía. Y aquí dice que este individuo que recogía leña en sábado fue apedreado fuera del campamento, porque andaba recogiendo leña para encender fuego, algo que estaba prohibido en el desierto y que tampoco era necesario. Noten cómo Dios protegió a Israel en el desierto. En la noche una columna de fuego, había fuego en el desierto. El clima era cálido. No había necesidad de hacer comida porque el maná bajaba calientito. Y el sexto día se recogía doble porción y la otra porción se guardaba para el sábado. Y el comerse así el maná sin calentarlo no afectaba en la salud. Por eso es que es bien importante, hermanos, que nosotros comprendamos el contexto cultural y local de estos pasajes bíblicos. La prohibición de no encender fuego en sábado solamente era local mientras Israel peregrinaba sobre el desierto. Dice el comentario bíblico adventista comentando sobre esta prohibición. Dice así: en el clima cálido del desierto no era esencial para la salud comer alimento caliente en el día sábado. O sea, no era esencial. Si os hubiese sido necesario hacerlo. Y sigue diciendo, puesto que sin perjudicar la salud podían no cocinar ni hervir. Dios prohibió esas tareas a fin de que el pueblo aprendiera a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Dios quería enseñar a Israel que el sábado era un día santo y que encender fuego no era necesario, y el que lo hacía estaba cometiendo el pecado de rebelión. Noten, porque era algo innecesario. Y el mandamiento prohíbe trabajo innecesario. El cuarto mandamiento de la ley de Dios infiere que Israel no necesitaba encender fuego en el desierto. Y vamos a ver de qué esta prohibición terminó cuando se establecieron en Canaán. Ahí terminó esta prohibición, porque esta prohibición solamente era local mientras Israel peregrinaba sobre el desierto. Patriarcas y Profetas, página 433, dice: se había prohibido determinantemente encender fuego el séptimo día durante la estadía en el desierto. La prohibición no había de extenderse hasta la Canaán, donde la severidad del clima haría a menudo necesario que se tuviese fuego, pero este no se necesitaba en el desierto para calentarse. Noten que el clima de la Canaán era diferente y allí sí había necesidad de encender fuego para calentar los alimentos. Noten, hermano, porque en la Canaán terrenal allí ya no descendía maná. El maná solamente se dio durante los 40 años que Israel anduvo peregrinando en el desierto. Por eso es que la prohibición de encender fuego era solamente mientras Israel estaba en el desierto. Esta prohibición terminó cuando se establecieron en la Canaán. Dice la cita de Patriarcas y Profetas, página 433. Ahora, vamos a volver al tema de las mujeres, si es prohibido predicar o no. Quise poner este ejemplo de el encender fuego en sábado para que pudiéramos notar que son prohibiciones locales. No podemos tomarlas universal. ¿Me doy a entender, hermanos? O sea, no podemos decir de que si alguien enciende fuego para calentar los alimentos que se preparan en el viernes, porque los adventistas preparamos todo el viernes para el sábado solamente calentar la comida. No podemos pensar de que si un hermano calienta la comida en sábado está pecando. No, porque la prohibición de encender fuego en sábado solamente era para Israel mientras estaba en el desierto. Ahora volvamos al tema de la mujer.
Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 12, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no es permitido a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanos, quiero decirles que estas citas bíblicas no están hablando de que sea prohibido que una mujer predique. Estas citas tienen su contexto cultural e histórico. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre esta prohibición que da Pablo a la iglesia de los Corintios y después se la da a Timoteo, a la iglesia donde pastorea a Timoteo, porque según la historia, Timoteo era un joven anciano. Muy importante. Comentario bíblico adventista comentando sobre esta prohibición que da Pablo. Dice: en ese tiempo las mujeres no tenían derechos privados ni públicos. Por eso Pablo creyó conveniente dar este consejo a la iglesia. Pero ¿por qué Pablo da este consejo? Ahora, dice el comentario: cualquier rechazo de las normas de modestia o decencia de una sociedad pueden hacer que la gente hable mal de la iglesia que lo permite. Los cristianos deben evitar aún la apariencia de mal. O sea, Pablo está acoplándose a la cultura de ese tiempo. Pablo bien hubiese podido decir: rompamos la cultura, rompamos este concepto que tiene la sociedad de marginar a la mujer. Pablo cuidaba a la iglesia para que la iglesia no tuviese mala reputación en la sociedad. Y quiero decirles, hermanos, que este principio lo podemos aplicar a cualquier ámbito de la vida espiritual. Usted puede someterse a cualquier cultura o a cualquier sociedad siempre y cuando no rompa eso los principios divinos. Lo que está haciendo Pablo no está rompiendo ni alterando ninguna doctrina, ningún principio divino. Y como cristianos hemos sido llamados a ser prudentes y no hacer que la iglesia tenga un mal testimonio o que la obra de Dios sea maleada por ser imprudentes en rechazar abiertamente una cultura o una sociedad. Hubo un momento donde Pablo tuvo que raparse la cabeza para poder ganar a los judíos. Noten qué interesante. Porque el principio que podemos nosotros aplicar aquí, si nos adaptamos a una cultura o a una sociedad, no nos metemos en problemas con Dios ni su palabra, a menos de que esa cultura o sociedad se inmiscuya o quebrante uno de los principios de Dios. ¿Me doy a entender, hermano? Usted puede ir a cualquier país y adaptarse a la cultura. Cada país tiene su cultura, cada sociedad tiene su cultura. En los tiempos bíblicos, la sociedad de ese tiempo tenía sus culturas, su forma de vivir, sus conceptos. Nosotros podemos adaptarlos a una cultura y a una sociedad, siempre y cuando eso no interfiera en un principio bíblico o doctrinal. ¿Me doy a entender, hermano? Por eso cuando los hermanos me preguntan: hermano Rafael, ¿y la cultura es mala? Yo les digo: depende. Todos los países tienen su cultura, pero hay culturas buenas y culturas malas. Si una cultura altera un principio divino, deséchela. Pero si esa cultura no afecta en nada nuestra relación espiritual con Dios, podemos nosotros adaptarlos a esa cultura, pero con un objetivo: para alcanzar a esas personas para Cristo. Pablo dijo: me hice débiles con los débiles y me hice judío con los judíos para ganarlos para Cristo. Eso se llama técnica de evangelismo, se llama ser prudentes. Y hay muchos ejemplos bíblicos. Yo les pudiese mostrar muchos ejemplos bíblicos. Aunque hemos sido llamados a predicar la verdad, pero también tenemos que ser prudentes. Depende dónde estemos parados. Depende dónde estemos predicando. Tenemos que ser prudentes. Una cosa es predicar la verdad y otra cosa es saber hacerlo.
Como dijo una vez un famoso escritor, prestarle un púlpito a un ignorante es como darle un revólver a un loco. Esa es una gran verdad, hermanos. No se trata solamente de predicar la verdad. Yo predico la verdad. Hay que predicar la verdad. Y nos llenamos la buchaca con decir hay que predicar la verdad. Pero hay que saber hacerlo. Y hay que saber dónde estamos parados. El apóstol Pablo sabía de que esa cultura, esa sociedad marginaba a la mujer. Las mujeres tenían prohibidos derechos privados y públicos en la sociedad donde Pablo, en la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios había este prejuicio. Entonces Pablo era muy prudente. ¿Ok? Pablo se sometió a la cultura. O sea, era un aspecto cultural. No es que Pablo está diciendo que una mujer no puede predicar en la iglesia, fuera de contexto. Es terrible ver cómo muchos cristianos manipulan este texto bíblico para aplicarlo hoy en día, para decir de que una mujer no puede predicar. No está hablando de eso Pablo. Ni tampoco Pablo está hablando si una mujer puede ser pastora o no. Ese tema de las mujeres pastoras es otro, ya les expliqué. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando siempre sobre este aspecto sociocultural de los tiempos de Pablo. En los días de Pablo, las costumbres exigían que las mujeres se mantuvieran en segundo plano, sobre todo fuera de su casa. Por lo tanto, si los cristianos hubieran expresado su opinión en público o de alguna otra manera, hubieran llamado la atención. El orden podría haberse comprometido y la causa de Dios podría haber sufrido. ¿Notaron, hermanos? Y saben, hermanos, que Elena de White dijo algo similar. Elena de White dijo en muchas ocasiones, dijo, si el Estado nos obliga a guardar el día domingo, guardémoslo y dediquemos ese día a la obra misionera, siempre y cuando nos permitan guardar el sábado. Así que no nos metemos en problema con el Estado, ni tampoco quebrantamos el sábado. Guardamos el sábado y el domingo lo ocupamos para obra misionera y no nos metemos con el Estado. Porque en ese contexto no se quebranta ningún principio. Y yo no sé de dónde habrán sacado muchos adventistas que por congregarse los domingos se está aceptando la marca de la bestia. Eso es erróneo, eso no es aceptar la marca de la bestia. Elena White lo está diciendo. Si el gobierno, el Estado nos obliga a que reposemos en domingo, usemos ese día para la obra misionera, siempre y cuando nos permitan guardar el sábado. Y no nos metemos en problemas con el Estado. Pero vendrá tiempo, dice ella. Noten, aquí se va a quebrantar el principio. Pero vendrá tiempo donde nos obligarán a descansar en domingo y a trabajar en sábado. Allí no podemos obedecerle al Estado. Porque nosotros tenemos que someterlos al Estado siempre y cuando el Estado no quebrante los principios de la ley de Dios. Y Pablo fue sabio en dar este consejo a la iglesia. La mujer cae en la congregación, pues era la cultura de esa sociedad. Era la cultura. Noten cómo dice. Por lo tanto, si los cristianos hubieran expresado su opinión en público o de alguna otra manera, habrían llamado la atención de la gente. Hubiesen dicho, esta iglesia no es de Dios porque esta iglesia quebranta la ley del Estado. Esta iglesia es una iglesia que no respeta nuestras tradiciones. Esta iglesia es una iglesia que no respeta nuestra cultura. Y Pablo fue sabio en ese sentido. Esto significa que el consejo de Pablo era local y cultural, no universal. ¿Por qué decimos eso? Tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos el ejemplo de Ana. La Biblia dice que Ana hablaba en el templo. Note, es ilógico pensar que Ana en el templo solo iba a comunicarse con señas o ademanes. Vamos a ver un ejemplo bíblico que Ana, por lógica, hablaba en el templo. Noten cómo dice Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38 dice, estaba también allí Ana, profetisa,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda. Noten, era viuda de 84 años y no se apartaba del templo. O sea que pasaba en el templo. Yo imagino que andaba tapada en la boca, ¿verdad? Para no hablar. ¿O será que hablaba? ¿Qué dicen ustedes? Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Noten, hermanos, esta mujer, por lógica, hablaba en el templo, pasaba en el templo. No podemos usar el extremo o el consejo que dio Pablo a los Corintios y a Timoteo para decir de que es prohibido que una mujer hable alguna palabra en el templo. No ese es el caso, porque entonces la Biblia se contradice. Muy importante ese punto. Ahora, ¿qué dijéramos de Elena de White? Ahora voy a predicar para adventistas del séptimo día. Hermanos, saben de que Elena de White era una gran predicadora en los púlpitos adventistas. Hay un libro que se llama Los grandes sermones de Elena de White, porque Elena de White predicaba en los púlpitos adventistas. Por ejemplo, noten esta cita. Esta cita está, Elena de White le escribe a Jaime White el 1 de abril de 1880, carta 171, está en el libro Manuscritos Liberados, volumen 10, página 70. Noten lo que está pasando. Explico el contexto de esta cita. Elena de White estaba predicando en una iglesia adventista. Y resulta que unas personas que estaban allí lanzaron un papelito a la congregación donde estaban diciendo que Elena de White estaba quebrantando la Biblia, porque la Biblia condena que una mujer predique, y estaban usando las palabras de Pablo que acabamos de escuchar. Noten qué interesante. Así que noten lo que pasó. Esto está en el manuscrito, volumen 10, página 70. Vamos a leer la cita y la explicamos. Noten cómo dice esta cita, que está en el libro Manuscritos Liberados, volumen 10, páginas 70. Explica que Elena de White predicaba en público y lo hacía en los púlpitos. Y dice así la cita: el anciano Haskell habló en la tarde y sus labores fueron bien recibidas. Yo tuve a la noche, tal como se declaró, la congregación más grande que se ha reunido alguna vez en Arbuckle. Noten que Elena de White está predicando en Arbuckle. Y ella está diciéndole a su esposo Jaime White lo que pasó en una carta. O sea, Elena de White le escribe una carta a Jaime White y le explica lo que pasó ese día o esa noche. Tal como se declaró, la congregación más grande que se había reunido alguna vez en Arbuckle. La casa estaba llena. Muchos vinieron de 5 a 10 y 12 millas de distancia. El Señor me dio un poder especial al hablar. La congregación escuchaba como que se estuviese hechizada, o sea, estaban concentrados. Nadie dejó la casa, aunque hablé alrededor de 1 hora, o sea, Elena de White predicó como 1 hora. Antes de que empiece a hablar, el anciano Haskell tenía un pedazo de papel que le fue entregado citando un determinado texto que les prohibía a las mujeres hablar en público. O sea que al anciano Haskell alguien le entregó un papel que decía que estaba prohibido que una mujer predicara en púlpito. Y esas citas que estaban ahí en ese papelito eran las mismas citas que Pablo decía. La mujer cae en la congregación. Noten cómo dice. Él se dirigió al asunto en una manera breve
y muy claramente expresó el significado de las palabras del apóstol. O sea que el anciano Haskell, a quien entregó ese papelito, que dice que se había circulado en toda la iglesia, o sea, se empezó a circular de que ¿por qué Elena de White estaba predicando? Si eso estaba prohibido por Pablo. Y dice que el anciano Haskell se acercó a la persona y expresó lo que significaban las palabras de Pablo. Y dice, tengo entendido que fue un cambelita. O sea, quien le entregó ese papel al anciano Haskell era un cambelita. Y dice, el que escribió la objeción que había estado circulando entre el auditorio. O sea, que este papelito se había circulado en todo el auditorio. O sea, que los hermanos empezaron a dudar. ¿Será verdad que lo que dice este cambelita será cierto? ¿Por qué Elena de White está predicando? Y dice que el anciano Haskell se acercó y explicó que esos textos bíblicos que Pablo decía significaban otra cosa. Y noten cómo dice, ampliamente antes de que llegara al púlpito, o sea, antes de que llegara el papelito al púlpito. Y dice el texto, quien había publicado este papelito era, dice, un cambelita, el que escribió la objeción que había estado circulando entre el auditorio ampliamente antes de que llegara al púlpito. Pero el anciano Haskell lo hizo simple ante la gente. O sea, explicó a qué se referían estas palabras de Pablo. O sea que Elena de White estaba de acuerdo con la explicación que el anciano Haskell dio sobre las citas de Pablo, que no se referían a la prohibición de que una mujer predicara en púlpito, porque era un contexto cultural. Aquí vemos, hermanos, que Elena de White predicaba en los púlpitos. Y hay muchas referencias donde se comprueba de que Elena de White predicaba en los púlpitos de su tiempo. Elena de White se refirió a la nota de un cambelita. ¿Qué es un cambelita? El que había propagado ese papelito en el auditorio, donde supuestamente Pablo estaba prohibiendo que una mujer predicara, y dice que era un cambelita. Yo empecé a investigar qué era un cambelita. Dice, un cambelita es un miembro de la Iglesia de Cristo del movimiento Stone Campbell. O sea, quizás era un movimiento religioso que existía en esa época de Elena de White. Y ese que había llegado allí, a esa congregación donde Elena de White estaba predicando, era un cambelita que pertenecía a este movimiento, que estaba diciendo que era pecado, que era prohibido que una mujer predicara en púlpito. Y dice que había escrito una nota citando un determinado texto de la Escritura acerca de que las mujeres está prohibido que prediquen en el púlpito. Este texto dice, era 1 Corintios 14, 34 al 35 y 1 Timoteo 2:12. O sea, lo que estamos explicando. Elena de White también mencionó a James, o sea, a su esposo, que el anciano Haskell respondió brevemente a la objeción que recibió y muy claramente expresó el significado de las palabras del apóstol. Y era obvio por el contexto que Elena de White estuvo de acuerdo con esa explicación que dio el anciano Haskell a la congregación. Interesante, hermano. Pudiésemos mencionar muchos ejemplos donde Elena de White predicó en el año de 1901 a más de 3.500 personas en un auditorio. Según la historia, de acuerdo al boletín de la Conferencia General, aquel primer sábado del año de 1901, Elena de White predicó en la sesión del 6 de abril, predicó un gran sermón a más de 3.500 personas. Interesante. O sea, Elena de White predicaba en los púlpitos de aquel tiempo. Interesante, hermano, muy interesante. Hermanos, no hay problema de que una mujer predique en los púlpitos. El consejo de Pablo tenía que ver con un aspecto cultural. Hermanos, en la iglesia adventista tenemos mujeres que predican, tenemos directoras de escuela sabática, tenemos directoras de jóvenes, tenemos misioneras, tenemos directoras de grupos y ellas predican.
porque no están quebrantando ningún principio, porque el tema de Pablo era cultural. Muy interesante. Para terminar, es importante que predicar no es lo mismo que ser pastor ministerial. ¿Por qué digo esto? Porque muchos creen de que porque Elena de White predicaba, era pastora de iglesia. No se equivoquen. Yo predico, pero no soy pastor, simplemente soy un laico. Soy maestro de Biblia, pero no soy pastor ministerial. Simplemente soy miembro de iglesia y predico en la iglesia, pero no soy pastor. Elena de White predicaba, pero no era pastora. El ministerio de ella era que era profetisa. La iglesia adventista la reconoce como profetisa. Era misionera y predicaba. El pastor White, o sea, el esposo de Elena de White, es que era el pastor de iglesia. Pero Elena de White nunca fue pastora. Aclaro esto porque muchos indoctos de historia y de Biblia también creen de que porque los adventistas respetan los escritos de Elena de White tenía una posición ministerial como pastor en la iglesia adventista. Negativo. Elena de White nunca bautizó, nunca casó a nadie, nunca ungió a nadie y nunca tuvo bautismos ni ofició ninguna santa cena. Eso lo hacía su esposo Jaime White, que era pastor de la iglesia adventista. Hermanos, un anciano laico puede ser un predicador, mas no un pastor ministerial. Un laico no es un pastor ministerial, ni tampoco un anciano es pastor ministerial. Simplemente anciano, a menos que sea ordenado. En ausencia del pastor puede bautizar un anciano ordenado. En ausencia del pastor, un anciano ordenado puede oficiar una santa cena en ausencia del pastor. Aclaro estos puntos porque muchos confunden estas cosas. El hecho de que alguien predique no significa que sea pastor. Aunque espiritualmente puede ser un ministerio, pero el predicar puede ser un don que puede dársele a las mujeres como a los hombres. En cambio, el pastorado es un ministerio exclusivamente para los hombres. La Biblia dice eso. Entonces, hermanos, no hay problema, hermanos, que una mujer predique. La Biblia no lo prohíbe. Esa provisión de Pablo simplemente fue local y cultural. Lo acabamos de leer. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que cada día podamos estudiar la Biblia, crecer en conocimiento para poder predicar estas verdades que muchos los ignoran. Sobre este tema, hermanos, hay una enorme confusión. Iglesias que han hecho doctrina sobre estas palabras de Pablo, que una mujer no puede predicar, y marginan a las mujeres. Hermanos, prediquemos la sana doctrina. Enseñémosle a la gente el mensaje correcto para que salga la confusión. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vamos a bender rodillas para orar. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por estos consejos. Gracias porque entendimos correctamente que el consejo de Pablo a los Corintios era un consejo local y cultural. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias por este conocimiento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.